Esta es la traducción al castellano de la lista de reproducción titulada Cuando los supervivientes de la Atlántida y la Hiperbórea despierten, por Sylvie Ivanova de megaliths.org y el canal New Earth de YouTube. El primer vídeo se titula Mohenjo-Daro y la civilización micénica. En primer lugar quisiera compartir con ustedes el maravilloso canal de YouTube llamado Max Igan en español. Max Igan se escribe MAX espacio IGAN. Os aconsejaría que antes de ver esta serie de vídeos, vierais primero el episodio titulado STM 340 Todo es mentira, Survive in the Matrix en español. Este episodio lo encontraréis en el canal de Max Igan en español. Dicho esto, comencemos. ¿Quién inventó la mayoría de lo que hoy tendemos a llamar civilización? ¿Quién inventó todas estas cosas que tendemos a atribuir a una sociedad refinada y sofisticada? Todos conocen la respuesta. Los romanos construyeron edificios magníficos y también obras maestras de ingeniería. Todos aquellos acueductos de agua tenían agua caliente en sus lujosas villas. El trazado de su metrópolis a veces superaba incluso al moderno nuestro, debido a su precisa planificación de antemano. Esta es la impresión sobre los romanos creada por los libros de texto de historia y los documentales de televisión. Pero, aunque millones o incluso billones de personas crean cierta historia, esto, por sí mismo, no es prueba de que esta historia sea verdad. Así que echemos un vistazo a las evidencias arqueológicas reales disponibles y decidamos juntos si hay motivos para creer esta historia o no. En primer lugar, la arquitectura. Las personas que se consideran a sí mismas académicos respetables definen el estilo de arquitectura romana como estilo griego antiguo simplificado, pues hacer una copia en bruto de la casa de tu vecino apenas puede ser clasificado como algo innovador, sin mencionar lo cuestionable que es el término antigua cultura griega en sí mismo, tomando en consideración que tenemos un número mayor y mucho más impresionante de así llamadas antiguas ruinas griegas fuera de Grecia. Pero lo que encuentro más interesante es que aquellos mismos así llamados académicos también dicen que la antigua civilización griega apareció de las cenizas, resurgió de las cenizas, de otras culturas, como por ejemplo la micénica. Ahora, en las excavaciones arqueológicas reales en los sitios micénicos, no solo encontraron suministro completo de agua y sistemas de alcantarillado, sino que además tenían agua caliente incluso en el segundo piso de sus edificios. Así que, después de todo, no fue todo un producto del genio romano, como el History Channel está tratando de asegurarnos que fue. Todo ya estaba allí, en una cultura que, según ese mismo History Channel, llegó a su colapso final unos 1000 años, como mínimo, antes de que los romanos incluso apareciesen en el escenario histórico. Y luego clasifican Micenas como una civilización de la Edad de Bronce. ¿La Edad de Bronce? Entonces, ¿cómo se explican las marcas de herramientas de máquina, las marcas de herramientas de alta tecnología en la Puerta del León, su símbolo principal? Marcas de herramientas similares se encuentran por todo el complejo de Micenas, y todas aquellas herramientas de la Edad de Bronce que vemos en los museos en gran abundancia no son capaces de producir nada remotamente similar a esto. Las herramientas y técnicas utilizadas aquí fueron las mismas que se usaron en los famosos megalitos egipcios y peruanos. Después de que las piedras fueron colocadas o expulsadas de... aún no sabemos, después de eso eran moldeadas con una herramienta de un solo golpe, por así decirlo,
Nosotros aún no hemos desarrollado tales modernas y portátiles herramientas que sean tan poderosas que de un solo golpe o trazado puedas dar forma a una fila de piedras de hasta un par de pisos de altura. Tales marcas de herramientas no encajaban bien con la idea general que se nos ha dado de la Edad de Bronce. Y este es el motivo del por qué no te muestran tales imágenes en el canal de historia. Ahora regresemos a la famosa Puerta del León, que se ha convertido en un símbolo emblemático del significado mismo de Micenas. Es un estilo completamente diferente a todo lo que lo rodea y parece que estaba roto incluso antes de que lo hubieran colocado allí. Probablemente ya fuese una antigüedad cuando lo hicieron un símbolo principal en la entrada de sociedad. Es un estilo comúnmente encontrado en Asia Menor, especialmente en sitios que son extremadamente antiguos, sitios que tienen también una gran cantidad de marcas de herramientas de alta tecnología. Los leones de Micenas también parecen tener un corte hecho por una herramienta que definitivamente no es de la Edad de Bronce. Para ser franco, no veo ningún motivo en absoluto para considerar a los micénicos incluso como una cultura separada, o qué decir de la impresionante etiqueta de civilización. Es extremadamente improbable que hubiesen inventado algo en absoluto. Después de todo, aquí vemos una degradación en términos de técnicas y herramientas comparadas con los megalitos más antiguos, de donde tomaron sus figuras de leones. Y lo que sea que construyeron no fue un estilo único. Tales muros de construcción ciclópea son comunes para la región mediterránea y particularmente para Italia. Este es el sistema de Micenas. Este estilo de construcción es muy común para Italia y especialmente para Cerdeña. Los símbolos micénicos, sus grifos, no son de ninguna manera únicos o peculiares a la región. Se parecen mucho a los grifos adorados y venerados en toda Asia y Europa. Tales marcas de herramientas de alta tecnología no se encuentran exclusivamente en los sitios de Micenas. Pueden ser vistos en varios de los así llamados sitios griegos antiguos. Y aquí, cada pingüino bien leído te dirá: «Oh sí, ya sabemos todo eso hace mucho tiempo». Por supuesto que los sitios griegos antiguos a menudo se construyeron sobre la base de un lugar de culto más antiguo, y los académicos todavía discuten quiénes eran las personas antes de eso. Todavía discuten. Deja que discutan hasta el saciar de su corazón, pero ¿por qué no le cuentan los hechos a la gente? Los hechos sobre lo que realmente han excavado. Es decir, hasta 6 capas sucesivas, una debajo de la otra, algunas de ellas erosionadas. Significa que el edificio en la parte superior se construyó después de que el anterior ya estuviera erosionado. Eso significa una gran extensión de tiempo entre las capas. Y lo más importante, con cada capa sucesiva y más profunda, la calidad del trabajo de albañilería aumenta considerablemente. Y no es solo el tamaño de los bloques megalíticos, que se hacen más grandes a medida que las capas se hacen más y más profundas. También la precisión de la calidad del trabajo de albañilería y las posibilidades de detectar marcas de herramientas de alta tecnología también aumentan con las capas más profundas. En otras palabras, la degradación gradual es claramente visible. En lugar de eso, nos están engañando con charlas sobre descubrimientos e innovaciones. Y no es solo la falsa propaganda. También encubren activamente los valiosos artefactos de las antiguas civilizaciones. Aquí se ven algunas marcas de herramientas de corte apenas visibles. Las capas inferiores están sumergidas bajo asfalto moderno o lo que sea, cemento. Y todo esto está yendo bajo los lemas engañosos de conservación y restauración. En realidad, la mayoría de lo que el turista general vería en los llamados sitios griegos antiguos son edificios modernos, algunos de ellos envejecidos artificialmente, y en lugares donde la llamada restauración aún no ha logrado borrar todos los rastros de las cosas viejas y reales,
vemos cosas como esta, por ejemplo, protuberancias en las piedras, idénticas a las protuberancias encontradas en los megalitos peruanos, las pirámides en Egipto, Baalbek, los acueductos franceses. Y fue la misma gente la que los construyó por todo el mundo. No fueron los salvajes de la Edad de Bronce, los que no sabían qué hay más allá de su aldea. Esta es una masonería poligonal megalítica de Grecia. Encontrarás patrones casi idénticos en Turquía y Cusco, en Perú. Estas son abrazaderas utilizadas en los sitios megalíticos en Grecia, idénticas a las utilizadas en Sudamérica, África, Asia, Europa. Entonces regresemos a la pregunta original. ¿Los romanos inventaron alguna de las cosas que llamamos civilización? ¿O no realmente? Entonces, ¿qué pasa con los acueductos romanos, por ejemplo? Construidos con tal precisión que son precisos al milímetro. Curiosamente, impresionantes, grandes acueductos romanos se encuentran en abundancia en docenas, si no en cientos, en Estados Unidos, muchos en México. Los pingüinos nos aseguran que los colonialistas los construyeron, porque se preocupaban tanto por los lugareños. ¿Lo hicieron ellos? Es extraño que algunos de los acueductos alimenten ciudades precolombinas, como las de los aztecas. También es un tanto misterioso que los colonialistas, que amaban tanto a los lugareños, que viajaron en el tiempo, a la época romana, para aprender a construir acueductos con ellos. Entonces, después de que estas personas amorosas conocieran a los lugareños, de alguna manera, solo una pequeña fracción de la población local se mantuvo viva. Y estoy de acuerdo en que los acueductos romanos en América serían una curiosidad peculiar de la historia que simplemente no podemos entender o explicar. Si no hubiera cientos, sino miles de artefactos romanos encontrados en ambas Américas, como veremos en el episodio sobre ambas Américas, yo creería que los acueductos son una especie de extraña excepción si no hubiera lo que llamamos puertos de estilo europeo sumergidos en las Bahamas, junto con las ruinas de grandes plataformas y cimientos de edificios de estilo similar. Entonces, este documental no va a ser como, no fueron los romanos, en realidad fueron sus vecinos. No. Voy a tocar en problemas mucho más fundamentales, como el hecho de que hemos sido adoctrinados para creer tantos términos erróneos con los que intentamos definir nuestra historia, que a veces nos faltan conceptos básicos como el vocabulario para comenzar a investigar lo que realmente sucedió en el pasado. Por ejemplo, las ciudades de América del Sur estaban llenas de estatuas grecorromanas. Una vez más, nos dicen que todo fue hecho por los colonialistas. ¿Qué colonialistas? ¿Los que quemaban a personas vivas para hacerlas cristianas? ¿Los que dedicaron su vida a luchar contra el paganismo? Se supone que debemos creer que esas mismas personas hicieron estatuas fantásticas de los mismos dioses de los paganos, invitando a las mujeres apenas vestidas y los hombres que llevaban solo una hoja de vid, y colocarlos en la cima de sus edificios sociales más respetados en las ciudades. Entonces, regresando a los romanos, así es como los medios de comunicación confirman la historia fraudulenta, ya enseñada en la escuela. Te muestran como estos mosaicos con chicas en bikini y te dicen, ¿ves? Eran tan avanzados que incluso tenían bikini en aquel entonces, inventaron el bikini. Y la gente ve eso en la televisión y dice, sí, tío, debe ser cierto. ¿No ves el viejo mosaico con el bikini? Sin considerar que en ninguna parte de este mosaico está escrito que estos fuesen los primeros prototipos de bikinis. Es absolutamente posible que las chicas llevaran bikini incluso antes de eso. Simplemente no tenemos imágenes más antiguas que esto. Ya que los romanos no inventaron ni sus propias togas romanas, ¿por qué deberíamos pensar que inventaron incluso su ropa interior romana?
Estas son imágenes tracidas de personas que usan esas mismas togas, y estas eran culturas que precedieron a los romanos. Y estas son tus togas romanas que muchas millones de mujeres usan hoy en día en Asia. Y aunque los trajes de los tracios y las llamadas togas romanas y los sarís de la India son absolutamente idénticos, la gente ni siquiera lo nota. Están tan acostumbrados a simplemente tomar las etiquetas históricas o académicas oficiales como algún tipo de ciencia que ni siquiera se molestan en cuestionar. Y no estoy hablando de algunos detalles menores de los llamados misterios, esas pequeñas partes inexplicables de nuestro pasado, no. Incluso los mismos fundamentos de la llamada historia, de la historia oficial enseñada en los colegios, no coincide con los artefactos, no coincide con los sitios históricos, y no solo la historia antigua, incluso la relativamente reciente, hasta hace unos cientos de años. Por ejemplo, adivina qué ciudad es esta. Te voy a dar algunas pistas. Este era un residente de esta ciudad. Así es como se ve hoy en día. La respuesta al cuestionario es Tokio. ¿Acertaste? Lo dudo, porque estas cosas no deberían haber estado allí. Porque cuando en Europa la gente construía en este estilo llamado nuevo clásico, que es otra etiqueta extremadamente engañosa, por aquel entonces Japón vivió en un aislamiento casi total del mundo. Tan cegados en sus creencias fanáticas en las historias coacadémicas sobre la historia, la gente simplemente asumió que debían haber sido construidas después de que Japón se abriera al mundo. Pero, ¿es esto realmente, quiero decir, posible? Esto significaría liquidar grandes partes, las partes centrales de su ciudad tradicional, simplemente demoliendo todos los edificios. Nada de esto ha sido registrado. Pero imagínense, ¿es realmente pensable que los japoneses tradicionales, hubieran demolido sus mejores edificios tradicionales sin decírselo a nadie, sin grabarlo en ninguna parte? Traer un montón de extranjeros, en los que no confían incluso a día de hoy, a construir los nuevos centros de todas sus ciudades desde cero, en un estilo que en aquel momento ya estaba pasando de moda. Este hombre, por cierto, es Okubuto Semithi. Esta es una fotografía única de un museo japonés, de uno de los últimos samuráis reales. Ese no debería haber sido su aspecto, por las historias que nos cuentan la coacadémica. Así es como deberían parecer los verdaderos samuráis. Así es como piensa la gente. Bueno, estos son en realidad actores. Y no es solo el estilo, que no debería haber estado allí si la historia oficial fuera correcta. También hay megalitos tejidos dentro de la estructura de estos mismos edificios que no debería haber estado allí. Y no cualquier megalito, sino megalitos poligonales, muy parecidos a los del Perú, Turquía y Egipto. No hay coincidencia. Incluso las abrazaderas coinciden con las abrazaderas de los megalitos de los otros continentes, que la coacademia oficial está indirectamente tratando de engañarnos para que pensemos que son de una civilización extremadamente vieja y olvidada, una civilización desaparecida, civilización perdida. Ni siquiera te molestes en rastrearlo, está ya muy lejos en el tiempo. No estaba tan lejos atrás en el tiempo. Al menos su final. Sí, la civilización podría haber existido durante mucho tiempo, pero su desaparición fue muy reciente. Y ahora ha llegado el momento de darse cuenta de que alguien ha estado manipulando seriamente nuestra historia. Y si realmente queremos saber cómo eran realmente las cosas, tendremos que empezar a recuperar la verdadera historia casi desde cero. Entonces, ya que no tuvimos ninguna suerte con los romanos en términos de encontrar alguna prueba real, que de hecho colocasen los cimientos de lo que llamamos civilización, probemos con alguna otra famosa civilización antigua. Por ejemplo,
el Valle del Indo, también conocida como la civilización Harappa, siendo Mohenjo-Daro probablemente su sitio más famoso. Los académicos oficiales lo remontan a miles de años atrás en el tiempo. Esa es la antigüedad profunda. Dios sabe si esas fechas son verdaderas. Porque, como vamos a descubrir en los episodios posteriores, cualquier cosa más antigua que 200 años es altamente cuestionable. Y cualquier cosa más antigua que 500 años es probablemente pura fantasía. Pero por el bien del argumento, asumamos que estas fechas son correctas. Entonces, veamos qué leemos en las notas reales de los arqueólogos que estaban cavando en el sitio. Un par de periodos distintos son claramente visibles. Por supuesto, fue un largo periodo de tiempo, por lo que es normal que diferentes culturas lo habitaran. Entonces, la primera capa, desde el principio, desde cero, hubo una planificación central. Había ya aguas residuales, había agua corriente, habían pozos. Todo estaba dispuesto en el plan antes incluso de que apareciera la ciudad. Así que no fue caótico, como que hubo un solo asentamiento y luego unas pocas personas más se unieron y decidieron construir un pozo y luego, venga, vamos a construir una casa. No, la planificación central desde el principio. Y no solo las ciudades fueron establecidas adecuadamente con las calles rectas y todo, la civilización completa fue centralmente planeada. Había fábricas que fabricaban diversos bienes y fue extraordinariamente bien organizado. Ciertas partes se fabricaban en una ciudad determinada y luego se organizaría el transporte. Y el proceso de fabricación completo continuaría en otra ciudad. Así que ya estamos hablando de una infraestructura bien organizada con componentes complejos. Este antiguo periodo dorado termina con la gente simplemente muriendo en las calles. No queda nadie ni siquiera para enterrarlos. Los pingüinos nos dicen que es todo un misterio. Este es un truco ya bien comprobado. Funciona. El decir que es un misterio para que podamos ignorar las leyendas que nos cuentan en detalle el tipo de armas que estaba matando a gente así. Y por supuesto, ahora el sitio completo está restaurado, mejorado, y ya no se puede estudiar más esta situación. Los esqueletos ya no están allí. La destrucción de los edificios tampoco puede ser estudiada. ¿Hubo realmente un epicentro, como dicen algunos? Ya no lo podemos saber. Otra evidencia más destruida. Bueno, en fin. Pues luego viene la próxima cultura que habita el sitio Mohenjo-Daro. Tienen dificultades incluso para mantener la infraestructura, la cual la encontraron básicamente ya hecha. Por ejemplo, el sistema de suministro de agua comienza a deteriorarse debido a que carece de mantenimiento. Los pozos públicos no reciben servicio lo suficientemente rápido, cosas así. Luego, a medida que unas pocas más de culturas ocupan el lugar, se empeora progresivamente. No pueden mantenerlo. Y al final se reduce a vivir en casas derrumbadas, donde ocupan aquellas habitaciones cuyo techo aún sigue en pie e incluso comienzan a utilizar las casas en algunos de los barrios como lugares de enterramiento. En otras palabras, la sociedad organizada simplemente se ha desmoronado. Desintegración total. Entonces planteo la pregunta: ¿dónde en todo esto ves alguna progresión? ¿Alguna innovación? ¿Algún descubrimiento? ¿Algún progreso? No hay nada de eso. En cambio, vemos una confirmación directa de las leyendas que son, por cierto, la historia oral que ha sobrevivido a día de hoy. Ha sobrevivido a la destrucción de los libros antiguos y auténticos. Y no solo la degradación prueba que las leyendas tienen una historia más confiable que la que comúnmente vemos en la televisión, pero también el hecho de que el conocimiento viene en una forma ya hecha, realmente exactamente como lo describen las leyendas de todos los continentes. Alguien llega y enseña a la gente las artes, la medicina, instalan el derecho social, establecen la infraestructura, enseñan a la gente cómo mantenerla.
No hubo hallazgos que sugieran que antes de la civilización del Valle de Indo, en estas regiones, hubiera sofisticación alguna o cualquier formación gradual de algo en absoluto. Simplemente llegó ya en forma ya hecha. Y además de esto, el símbolo de la esvástica fue encontrado en Mohenjo-Daro, un símbolo muy antiguo de buena suerte y prosperidad, que, una vez más, extrañamente aparece en varios lugares, en varios continentes, donde el conocimiento avanzado, de repente, aparece de la nada. Ahora, en términos del papel de la religión organizada en la sociedad actual, parece que relativamente pocas personas realmente se encuentran con Dios cara a cara, tras ser miembros de un grupo en particular. Pero hay algo más que ha estado funcionando muy efectivamente. La conciencia de la gente es inundada diariamente por numerosas historias de personas que actúan violentamente, lideradas por el fanatismo religioso. Debido a que ver la televisión, incluso durante solo un par de minutos, uno cae en el estado de hipnosis, a pesar de que sea una ligera hipnosis, todavía lo es, y la definición misma de hipnosis es un estado de alta sugestionabilidad. Bueno, en el episodio sobre las religiones, te sorprenderá descubrir que tiempos completamente diferentes estaban sobre nosotros. Tiempos, por ejemplo, cuando el cristianismo y el islam eran en realidad una y la misma religión. Tan extraño como pueda sonar a día de hoy, en realidad hay muchos artefactos que apuntan en esta dirección, como por ejemplo reyes europeos de Rusia, de Alemania, llevando inscripciones religiosas árabes en sus cascos y en sus armas. Las citas del Corán están inscritas básicamente junto con las inscripciones perfectamente cristianas. Mientras que al mismo tiempo los gobernantes en Asia Occidental, que ahora están clasificados como puramente musulmanes, estaban acuñando monedas y representándose a sí mismos con cruces cristianas y otros atributos, ahora oficialmente etiquetados como puramente cristianos. La explicación oficial de todo esto es que, los reyes cristianos llevaban estos elementos de diseño por la decoración sin entender de hecho su traducción. Y el rey alemán resulta que acababa de perder su manto y entonces vestía el manto árabe porque justamente en ese momento que perdió el suyo, pues conquistaron alguna tribu árabe y decidió vestir su hermoso manto en su lugar. El rey alemán llevaba vestidos, en serio, de segunda mano de tribus menores con las que no tenía conexión. Y en cuanto a las monedas, nos dicen que, ya ves, la gente que acuñaba monedas simplemente decidieron copiar los diseños europeos sin entender lo que realmente hay en ellos. De verdad, ¿hubo tal falta de diseños por toda Asia? Pero por supuesto, muy raramente se necesitan hacer tan ridículas explicaciones porque en la mayoría de los casos los artefactos incómodos simplemente nunca alcanzan la atención del público. E incluso cuando la gente se da cuenta y piensa esto no encaja, esto no suena bien, ni siquiera saben qué hacer con ello, porque están controlados por el televisor para clasificarlo como una especie de extraño misterio, aquella misteriosa parte de nuestro pasado que no podemos llegar a entender. Y otro truco muy inteligente es siempre presentar y estudiar la historia de forma fragmentada. Todo el mundo está restringido a su propia región. Por ejemplo, la escritura rúnica se encuentra en Europa, Asia y África, y tal vez incluso algunas variaciones en ambas Américas. Ahora, como los artefactos con runas se encuentran en los territorios de diferentes países, están etiquetados como sistemas de escritura completamente independientes, para que las personas no se den cuenta de que en el pasado todos éramos parte de una gran familia. Y entonces te estarás preguntando, ¿es realmente posible que tantos historiadores a lo largo de los siglos y miles de años han cometido errores tan contundentes? ¿Y se han imaginado la historia tan desconectada de los artefactos y los sitios históricos? ¿Cómo es eso tan siquiera posible? No, no es posible. Pero la línea de tiempo que tu profesor de historia te contó en la escuela
es en realidad una ficción mezclada con medias verdades, y todo aquello se cocinó principalmente durante el tiempo de la Reforma, cuando la historia, como tal, se transformó de una ciencia sobre estudio del pasado a un método de modificación de la consciencia de las masas, haciéndolos identificar con lo que realmente no son. Cuando la gente se convenció de que solo son descendientes de salvajes y de monos, ya no sabían que podían reclamar su legítima herencia como estudiantes y niños en el sentido más directo de seres celestes avanzados. Después de que la mayoría de las crónicas históricas genuinas fueron quemadas durante la Reforma, a menudo arrojadas en los incendios junto con sus autores, entonces se compiló la nueva historia ficticia. Fue hecho principalmente por dos personas, Joseph Scaliger y Dionysius Petavius. La mayor parte de lo que hoy se llama historia se basa exclusivamente en el trabajo de estas dos personas. Hay afirmaciones y especulaciones de que sus obras se basaron en crónicas antiguas, de hecho, pero ninguna de estas crónicas ha sobrevivido hasta ahora. Básicamente, todo lo que podemos hacer es esperar que haya algo de verdad en ello. Y en cuanto a las antiguas obras romanas y antiguas griegas que se citan y tomadas como incuestionables, dignas de confianza y la verdad absoluta, bueno, no tenemos el original ni tan solo el de uno de ellos, pero tenemos copias. Cuando el pequeño grupo de monjes jesuitas hacían las copias, escribieron honestamente en el prefacio: estamos copiando y corrigiendo para que se ajuste a la nueva historia. Y después de que todas y cada una de las copias estuvieron listas, un desafortunado incendio estalló en la biblioteca donde se quemarían solo los originales, pero las copias recién hechas que estaban en el siguiente estante siempre sobrevivieron a los incendios. ¡Qué extraña coincidencia! Si tuvieras que discutir este tema con un coacadémico moderno, te dirá que Scaliger y Petavius simplemente no tuvieron el tiempo y los recursos para proporcionar una prueba sólida para la línea de tiempo histórica que sugirieron, pero que de alguna manera u otra deben haber estado usando algunas fuentes antiguas correctas, porque su línea de tiempo ha sido demostrada de manera concluyente que es correcta por los métodos modernos de datación avanzada, como la datación de radiocarbono y la dendrocronología y otras. Bueno, esa es una explicación elegante y es por eso por lo que el próximo episodio será exclusivamente sobre esos métodos de datación. Ya veremos si esto se mantiene a flote en realidad, porque si realmente esto tiene peso, entonces, ¿por qué es una práctica comúnmente aceptada en la mayoría de los laboratorios que realizan datación por carbono? Por ejemplo, hoy en día, requerir junto con cada muestra presentada una muestra sugiriendo el periodo histórico al que debe pertenecer la muestra dada. Y la fecha sugerida siempre es correcta, ¿no es fabuloso?